Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Rafa y hoy os traigo un vídeo bastante técnico. Hoy vengo a hablar sobre el tema del montaje, porque desde hace un tiempo, andando por internet, tanto por motivos personales como por motivos profesionales, estoy intentando formarme un poco más a nivel de edición para crecer un poco y para hacer las cosas pues un poquito mejor. Y me estoy encontrando una tendencia bastante curiosa que me gustaría comentar aquí con vosotros. Estoy dando con muchos vídeos, muchos creadores que hablan sobre un estilo cinematográfico, un estilo de edición a nivel de look, también a nivel de imagen, que creo que contrasta bastante con lo que viene siendo el cine. Bueno, voy a lanzar aquí un par de dudas, esto va a ser un poco reflexión, también me gustaría que deis vuestra opinión y a ver qué sale de todo esto. El tema del vídeo sería la edición cinematográfica en el año 2020. Vivimos en una realidad bastante diferente a la que podemos decir hace 50, 60, 100 años, cuando el cine se hacía de una manera muy determinada, y digamos que también la aparición de la tecnología digital, los ordenadores, internet, todo esto creo que está potenciando un tipo de edición a la que no le estamos dando una nomenclatura correcta. Cuando hablamos de un estilo cinematográfico, de edición, creo que estamos confundiendo términos, porque me estoy dando cuenta que las ediciones que se están haciendo actualmente, sobre todo para medios digitales, para publicidad, para televisión, es una edición muy basada en la transición, muy basada en la imagen, y considero que el auténtico montaje cinematográfico se basa en el corte. Entonces, bueno, voy a intentar explicar un poco todo esto, voy a poner un poco en sintonía de lo que estoy hablando para los que no sepáis de qué va el tema y a ver qué sale. Lo del estilo cinematográfico a nivel visual lo puedo comprender. Cuando intentas subir un poco de este formato más casero, lo que haces es trabajar con obturaciones diferentes, con FPS largos, frames por segundo, para quien no sepa qué es, que básicamente las cámaras funcionan a 25 frames por segundo, que digamos es esta velocidad normal, pero cuando lo pasas a frames un poco más extensos, consigues cámaras lentas, fluidez en la imagen, y esto hace que, digamos, se escape de nuestra realidad normal, de nuestra forma doméstica de ver la vida. Las típicas barras negras por arriba y por abajo y los etalonajes de color ayudan a que todo esto, que es un poco más casero, pues se vuelva un pelín más cinematográfico. Al final es lo que digo, para mí a nivel visual es simplemente un conjunto de trucos para huir de un resultado doméstico, y lo único que aporta pues es eso, es una imagen un poco más cinematográfica, como podemos entender lo que es la imagen cinematográfica, que también es muy relativo. Si nos centramos en el cine más hollywoodiense, en el cine más comercial, sí que puedo entender la similitud, pero si hablamos, yo que sé, de cine europeo y damos por ejemplo con Celebración de Thomas Vinterberg, pues no estamos hablando del mismo universo visual, pero bueno, a grandes rasgos lo puedo comprender. Pero ¿qué pasa con el montaje? Que es lo que a mí más me sorprende de lo que veo por aquí en el internet. Del montaje, aunque no se esté hablando mucho, sí que se está diciendo muchas cosas. El montaje y la edición en el cine son determinantes para comprender la dimensión temporal de las películas. Por ejemplo, aquí en 2001 Odisea en el espacio, un ejemplo clásico, típico y tópico, vemos este primer corte del mono tirando el hueso en el aire y cómo en base al corte nos vamos a esta nave espacial. Se ha recorrido 100 millones de años de una imagen a la otra y ha sido mediante un corte seco que, digamos, este sería un corte por forma, si no me equivoco. Lo que hace es transformar un objeto o un movimiento de un lugar al otro y hace pues esta mega elipsis. El montaje y la edición cinematográfica lo que buscan es ser invisibles, y en este caso este tipo de montaje que estoy viendo ahora mismo en muchos productos visuales, digamos, en muchos proyectos audiovisuales, tiende a ser muy explícito y busca mucho estar ahí, ¿no? Que se vea la transición, que se vea el movimiento, que sea muy evidente todo. Con esta nueva tendencia se puede considerar que se está haciendo una revolución en cuanto al montaje para hacerlo más efectista y hacerlo mucho más evidente. Yo creo que no. Yo creo que este tipo de montaje está muy centrado en un producto visual, en un producto como tal, no en una película, no en el cine. Entonces hablar de este tipo de montaje como montaje cinematográfico es un poco absurdo. Sí que entiendo el look, pero lo del montaje sí que no me entra por ningún lado. En algunos de los vídeos que encuentro por internet en los que se habla de cómo montar de forma cinematográfica, se hace mucha referencia, por ejemplo, al jump cut, que es un tipo de montaje que sobre todo utilizó Godard en su momento, aunque hay muchísimas más referencias que pondré por aquí, en el que este tipo de corte lo que hace simplemente es segmentar una acción para que no te tengas que comer todo el chorrón entero de golpe. El montaje a nivel jump cut en el cine también se utiliza mucho en internet, yo lo utilizo constantemente y todos los creadores de contenido en YouTube lo hacen. Pero este no es el montaje que se está tomando como referencia actualmente en varios productos audiovisuales, sino que es un montaje muy producido a nivel digital que yo considero que sería
completamente insufrible tenerlo delante de la cara durante 1 hora y media. Yo creo que no tiene nada que ver este tipo de montaje con lo que es el cine. Algunos de los trucos que se utiliza para este montaje cinematográfico 2020 son, por ejemplo, las rampas de velocidad, que son unos recursos que prácticamente no se utilizan en el cine. Otros trucos que se utilizan, por ejemplo, son los etalonajes de sonido muy bestias. Se meten efectos de sonido muy salvajes en algunos momentos para remarcar muchísimo la acción, que tampoco creo que se utilicen demasiado. Y también muchísima traducción en postproducción, que vaya, yo creo que la magia del cine es encontrar las transiciones dentro de la imagen y que luego se limite el corte al corte y no hacer tantísimas transiciones en postproducción, que lo que creo que hacen es que se vuelva todo mucho más de plástico, mucho más falso, mucho más artificial. Lo que os decía, si analizamos el montaje de forma histórica, está claro que este tipo de montaje está muy alejado de lo que se hacía en la época de los hermanos Lumière o de Georges Méliès. Pero sí que considero que algunos divulgadores en este aspecto están cometiendo un error, y es meter la palabra cinematográfico en este tipo de montaje. Mi corta experiencia como realizador y mi amplia experiencia como público de ver muchísimo cine me dice que este montaje no se puede hacer en una película. A nivel cinematográfico nunca lo vamos a encontrar en una película, a no ser que sea una película experimental. Considero que el cine tiene un lenguaje muy claro y ese lenguaje no es compatible con este tipo de montaje tan loco basado, pues eso, en las transiciones y toda esta movida. Creo que es muy artificial. Sería como hablar diferentes idiomas, sería como ir al cine y encontrarte con el lenguaje de la televisión. Es que es completamente diferente, la experiencia es diferente y el espectador lo percibe de forma completamente diferente. Lo que sí que es verdad, y hay que decirlo, es que, por ejemplo, si tiramos hacia los años 20, hacia los años 30, el cine ruso, Eisenstein o Bertov, este tipo de montaje sí que se utilizaba. Digamos que los teóricos rusos serían ahora los nuevos youtubers que utilizarían este tipo de lenguaje. Pero también considero que este tipo de cine de los años 20, de los años 30, el cine ruso más experimental, era eso, cine experimental. Y con esto no quiero decir que el cine experimental no sea cine, simplemente quiero decir que dentro de este lenguaje sí que puedes meter todo esto, pero que dentro de un cine más tradicional, más comercial, como queráis llamarle, el cine que vemos cada día, este tipo de montaje yo creo que no es compatible. Para mí considero que el montaje es la gramática del cine, y la gramática del cine lo que hace básicamente es coger letras para formar palabras y luego frases y luego parágrafos para que lo podamos comprender todo. Si esta gramática la modificamos completamente y en vez de trabajar con un alfabeto como el que trabajamos absolutamente todos, empezamos a trabajar con un alfabeto de runas vikingas, pues yo creo que aquí es donde se empieza a tergiversar un poco el entendimiento, para decirlo de alguna manera, del público en cuanto a lo que es al cine y en cuanto a lo que es las narrativas de las historias y cómo visualmente comprendemos nosotros todo esto. Porque sí que es verdad que el cine asiático tiene un lenguaje y el cine europeo tiene otro lenguaje y el cine africano tiene otro lenguaje, pero al final, a nivel de montaje, siempre es el mismo, si os fijáis. Y muchos pensaréis, entonces, ¿para qué lanzas esta reflexión si tienes tan claro que esto no va a ser cine nunca, que este tipo de montaje nunca va a poderse instaurar? Primero, porque vivimos en el 2020, y esto comporta que hay mucha gente, como yo, que somos autodidactas y que nos formamos mucho a través de YouTube, a través de diferentes medios y de plataformas en las cuales se está haciendo, yo creo, una mala interpretación de lo que es la palabra cinematográfico. Este tipo de montaje está muy bien y funciona muchísimo, pero hay que meterlo en su propio medio, que es las redes sociales, la publicidad, la televisión. Digamos que a nivel de narrativa visual creo que está a años luz de lo que es un montaje cinematográfico en plan pura cepa 100%. Al final, a nivel de resumen, lo que quiero decir, si es que lo estoy diciendo bien en algún momento, es que este tipo de montaje para mí no puede tener la potencia que tiene el montaje tradicional en cuanto a narrativa. Entonces este montaje está muy bien utilizarlo para diferentes productos audiovisuales, pero creo que es un error ponerle la nomenclatura de cinematográfico. Para la publicidad, para televisión, para internet, perfecto, pa'lante. Yo creo que es el montaje clave y perfecto para este tipo de medios, pero creo que la nomenclatura no sería correcta. No sé, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? A lo mejor os importa un pimiento, pero bueno, quería lanzar un poco la reflexión para ver qué pensáis,
porque en algún sitio sí que he visto que se ha hablado de este tema, de este tipo de nueva ola de montaje, de narrativa visual, y creo que a lo mejor soy muy carca, está a años luz de lo que debería ser el montaje cinematográfico. Dejadme aquí en los comentarios qué pensáis de todo esto, un abrazo a todos, dadle like, suscribíos y todo este rollito para que el canal pueda seguir hacia adelante, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, que vaya bien, hasta luego, adiós.